Bienvenidos de vuelta al segundo video de interactividad. En este video vamos a permitir que desde la actividad de login se pueda hacer el inicio de una segunda actividad que en el video anterior hemos denominado como Welcome Activity. Adicionalmente vamos a ver cómo nosotros podemos identificar los objetos de la interfaz de usuario a través de IDs y a partir de esta información crear referencias que nos permitan acceder a información de ellos. Por ejemplo, en el caso de los edit text, vamos a extraer el texto que hay en ellos para compararlo con una cadena de caracteres que va a funcionar como si fuera nuestra información almacenada de usuario y contraseña. Empecemos. Bien, entonces para volver nuestra aplicación interactiva ya teniendo nuestras dos actividades diseñadas, vamos a pasar a hablar un poco de lo que son los identificadores. Los IDs o identificadores son nombres únicos que se asignan a los objetos de la interfaz de usuario de una actividad para así poderlos identificar ya sea dentro del mismo diseño, por ejemplo cuando usamos un relative layout, o para poderlos identificar también dentro de la programación de dicha actividad, o sea en el archivo Kotlin o el archivo Java. En este caso, de todos los objetos que tenemos en esta actividad, vamos a interactuar con este edit text y este botón. O sea que vamos a darle un nombre a estos tres. Pero si nosotros lo deseamos, podemos darle nombre a todos los objetos de nuestra pantalla. Y aun si no van a ser usados, pues es una buena práctica tenerlos referenciados. Entonces volvemos a nuestra activity welcome, perdón, main activity. Y vamos entonces, ¿por qué no le doy nombre a las imágenes, a estas dos imágenes? Porque estas dos imágenes no las voy a cambiar, no voy a interactuar con ellas, entonces en ninguna parte las voy a tener que referenciar. Pero si deseara hacerlo, solamente debo usar el atributo ID y como valor de este atributo, arroba más ID indica que voy a crear un nuevo identificador para este recurso. Yo recomiendo que los identificadores que usemos empiecen con un prefijo que hagan alusión al tipo de objeto que se está referenciando. Entonces, si es una imagen, puede ser, por ejemplo, img view, que puede ser image view, y luego el nombre que le queramos dar, ucaldas. De la misma forma, yo podría darle un ID a el de emisión tick y ya tengo mis dos objetos con un identificador que no voy a usar de momento. Los que sí voy a usar van a ser este text, entonces vamos a darle un ID, puede ser edt username, al segundo edit text puede ser edt password y al botón puede ser btn login. Listo, entonces en este caso yo ya tengo mis tres objetos con los que voy a interactuar eh, referenciados con un ID. El segundo paso es crear la actividad de destino. Esto ya lo hicimos. Un archivo Kotlin o Java con su método onCreate, un archivo XML, que es el diseño, y el registro en el manifiesto. El tercer paso, hacer que nuestro botón se vuelva interactivo. Para esto hay que hacer dos cosas. La primera es usar el atributo onClick en el archivo XML. Cuando yo uso el atributo onClick, como está aquí, yo voy a darle un valor que va a ser el nombre de la función que se va a llamar cuando se pulse el botón. Aquí yo veo que este botón tiene un texto negro. Recuerden que yo puedo cambiar el tema o el diseño de mi aplicación con el archivo themes.
Y aquí en el color onPrimary, que es el que está tomando ese texto, vamos a ponerle white. Bien, el atributo onClick, entonces, cuando yo se lo agrego a un objeto, no necesariamente tiene que ser un botón. Hace referencia a un método que se va a llamar cuando se pulse ese objeto, en este caso el botón. Yo digo que cuando se pulse el botón, a través de la función del atributo onClick, que cuando se pulse el botón se llame un método llamado onLogin. El nombre puede ser cualquier nombre que yo le desee dar al método o a la función. Aquí me sale un error porque si yo voy a mi clase MainActivity, no hay una función onLogin. Está la función onCreate, que no puede faltar en una actividad, pero falta la función onLogin que se va a llamar cuando yo pulse este botón. Yo tengo dos opciones, creo la función manualmente o el IDE Android Studio me permite crear el método o la función de forma automática. Entonces pulso sobre la ayuda y acá ya se me ha creado la función onLogin. En Kotlin todas las funciones o los métodos arrancan con la palabra fun. En el caso de onCreate arranca con la palabra fun, pero antes tiene la palabra override, porque este es un método sobrescrito. Ya es un método que ha sido heredado de la clase AppCompatActivity. La función onLogin entonces está creada de la siguiente forma. La palabra reservada fun indicando que esto es una función, el nombre de la función y un parámetro de tipo view. ¿Por qué es importante el parámetro de tipo view? Este parámetro de tipo view representa el objeto que se pulsó. O sea, en este caso, este view es el botón. El nombre que yo le dé al parámetro puede ser, por ejemplo, botón login. Lo importante es que sea de tipo view. En Kotlin, los parámetros se escriben de la siguiente forma. Primero el nombre del parámetro, dos puntos, y luego el tipo de parámetro. O sea, el tipo de objeto o de, o de, o de variable. En este caso es un objeto de tipo view y yo lo quiero llamar botón login. Este botón login entonces será el botón, una referencia del botón como tal, que no vamos a usar en este caso. Pero es importante que esté como parámetro. De lo contrario, si yo elimino el parámetro, así yo no lo vaya a usar, me va a aparecer un error acá diciéndome que la función onLogin no existe, a pesar de que aquí está. Pero lo que el método el atributo onClick está esperando es que yo estoy llamando una función onLogin con un parámetro view. Y esa función onLogin con parámetro view no está si yo borro el parámetro. Muy bien, vamos entonces a seguir en el paso 3. Entonces los dos pasos son: 1, usar el atributo onClick con el nombre de la función que yo quiero llamar cuando se pulse el botón en este caso, y el método o la función con el parámetro view para poder ejecutar acá el código que yo deseo cuando se pulse el botón login. El paso 4 es crear referencias de los objetos con los cuales se va a interactuar. En este caso, yo voy a usar o voy a necesitar, como voy a validar el usuario y la contraseña, voy a necesitar extraer el texto de este edit text y el texto de este password, de este edit text password. Entonces, para poder extraer esta información, como estos dos objetos fueron creados en un archivo XML y ahora necesito sacar la información en el archivo Kotlin, voy a crear en el archivo Kotlin dos objetos de tipo edit text que van a guardar una referencia o una copia, un duplicado de este objeto que creé en el archivo XML. Entonces, ¿cómo lo hago? Creo una variable privada usando la palabra reservada var. En Kotlin yo puedo crear variables mutables o inmutables. Si vemos acá en el ejemplo de la creación del intent, yo uso la palabra val. Val indica que este es un objeto o una variable que una vez se le asigne un valor o una información, ese valor no puede cambiar. En este caso el intent yo lo programo con este cambio de actividad y la idea es que él no cambie luego su programación o su instrucción. Acá yo voy a crear
dos variables de tipo editText, pero usando la palabra var, indicando que lo que yo almacene aquí pues puede ser cualquier cosa y puede cambiar en cualquier momento. Entonces creamos variables privadas. En Kotlin primero yo doy el nombre de la variable, dos puntos y luego el tipo de variable. El signo de interrogación indica que la variable puede ser nula. Si yo no le pongo el signo de interrogación, quiere decir que yo no le puedo guardar null en ningún momento a ese objeto. Después de crearlos, vamos a inicializarlos en el onCreate, guardando en ellos la referencia del objeto que se creó en el XML. ¿Cómo lo hacemos? Usando el método findViewById y diciéndole que busque a través del ID el editText username y el editText password. Por eso es importante que antes de hacer esto, nosotros hayamos definido un ID para cada objeto. Entonces vamos a nuestro código, vamos a crear nuestras dos variables o nuestros dos objetos privados que vamos a llamar edtUsername y edtPassword para que coincidan con el mismo ID que le hemos asignado en el archivo XML. No es necesario que sea el mismo nombre, pero por facilidad y para no llegar a confundirnos con un nombre y con otro, pues vamos a darles el mismo nombre. Otra cosa para notar del lenguaje Kotlin es que no es necesario escribir punto y coma al final de cada instrucción. Acá cuando yo creo mi primera variable me sale un error indicándome que esta clase no es reconocida. Es porque yo no he hecho o no he importado el paquete que me permite usar esta clase de text. Yo puedo hacer uso del IDE del Android Studio para que me importe automáticamente la clase y aquí ya está. Vamos a copiar y pegar esto y vamos a crear entonces nuestro editText password. Una vez creados, entonces los inicializamos en el onCreate y debemos hacerlo después del setContentView, porque el setContentView se encarga de cargar el diseño y yo no puedo referenciar un objeto si el diseño no ha sido cargado previamente. Entonces a mi editText username y a mi editText password voy a guardarles lo que me traiga el método findViewById y el ID que estoy buscando para el username es y para el password. Muy bien, ya mis objetos están referenciados, ahora los puedo usar, ya los puedo manipular, puedo extraer información o puedo cambiar la información que haya en ellos. En este caso yo lo que necesito es extraer el texto que tienen ellos para saber cuál es el usuario y cuál es la contraseña. Entonces el último paso para terminar con la explicación de cómo volver nuestra aplicación interactiva es acceder a la información de los objetos, crear el intent y llamar la nueva actividad. Vamos entonces a extraer el texto de ambos editText y los vamos a comparar con un string cualquiera. Esto es solamente un ejemplo de práctica. La idea es que si yo voy a hacer un inicio de sesión, la información del usuario, tanto el nombre del usuario como la contraseña, pues se encuentren almacenados en una base de datos, ya sea dentro del dispositivo o una base de datos en la nube. De hecho, el password debería estar almacenado en cualquiera de las bases de datos de forma encriptada para que no sea fácil de descifrar. ¿Cómo extraigo la información de estos dos objetos? Pues como ya tengo la referencia que son el edtUsername y el edtPassword, yo voy a través del objeto, voy a llamar al atributo text y voy a convertirlo a string. O sea, voy a extraer el texto. Este punto text indica que estoy extrayendo el texto y lo voy a convertir a un string con la función toString. Lo que me devuelva el atributo text, lo voy a comparar y voy a preguntar que si esto es igual a este string. Si coinciden, entonces entro
al condicional y hago una segunda pregunta, que si el edtPassword.text, o sea, que si el texto del password convertido a string es igual a 1, 2, 3, 4. Y si eso también es verdad, entonces vamos a crear un intent al cual le vamos a decir que vamos a programar con la instrucción de iniciar la actividad Welcome Activity. Y por último, iniciamos esa actividad. Entonces, dentro de la función onLogin, voy a preguntar que sí. O sea, cuando el usuario pulse el botón Login, ingrese su usuario y su contraseña y pulse el botón Login, recuerden que se va a llamar a la función onLogin. Entonces, cuando se llame a la función onLogin, se supone que el onCreate pues ya pasó por aquí, ya inicializó estos dos objetos. Y entonces vamos a preguntar que es el edt username.text.toString es igual, y vamos a escribir lfa, por ejemplo, @email.com. Si esto es verdad, vamos a hacer la segunda pregunta, que si el editTextPassword .text.toString es igual a, y digamos que la contraseña es 1, 2, 3, 4. Si ambos son correctos, vamos a crear entonces nuestro intent, llamémoslo intento. Y a este intento le vamos a guardar entonces la configuración de la intent, que esto sería llamando al constructor de la clase intent, pasándole entonces como primer parámetro el contexto, en este caso será esta actividad, main activity. La palabra reservada this indica que estoy refiriéndome a esta actividad. Y el segundo parámetro será entonces la clase que deseo llamar welcome activity. Y debemos indicar que vamos a llamar a la clase Java de esta actividad. Activity. A pesar de que es un archivo Kotlin, el Welcome Activity, es importante indicar que para llamar a una nueva actividad debemos incluir esta línea de esta forma. Bien, con el intent ya cargado diciéndole que vamos de esta actividad a Welcome Activity, lo único que faltaría es decirle que se inicie la actividad llamando al método startActivity y pasándole como parámetro el intent, o sea, este objeto. Algo que no expliqué, los dos signos de admiración. Estos dos signos de admiración se usan para validar que el objeto no esté nulo antes de extraerle el texto. Si yo quito los signos de admiración me sale un error porque este objeto que arranca nulo es posible que yo haya olvidado o en algún momento no haya sido inicializado o se le haya almacenado el valor nulo. Y si yo intento extraer el texto de este objeto estando nulo, pues eso me va a arrojar un null pointer exception. Si yo quiero evitar este error, pues le pongo los signos de admiración indicándole que antes de extraer el texto, él valide que si el objeto está nulo. Si el objeto está nulo, nos va a arrojar entonces un null pointer exception para indicarnos que este objeto en ese momento de la ejecución estaba nulo. Si el objeto no está nulo, entonces él pasaría ahora sí a extraer el texto, convertirlo a string y luego compararlo con esto de acá. Si yo no tuviera importada la clase intent, me va a salir entonces un error acá, indicándome que la clase pues no ha sido importada, y en ese caso pues puedo pulsar Alt Enter o usar la ayuda del IDE para importar automáticamente la clase que me hace falta. Muy bien, ya con esta programación, una vez el usuario ingrese su usuario y la contraseña, el sistema debería iniciar la nueva actividad. Para probar este ejercicio, vamos a crear entonces rápidamente un emulador. Android Studio nos permite crear emuladores
en los cuales vamos a poder instalar diferentes versiones del sistema operativo y podremos ejecutar nuestra aplicación para verificar su funcionamiento, ya sea en dispositivos con diferentes configuraciones de hardware o de software instalado. Para hacerlo, en el menú hay un botón que es el del gestor de dispositivos virtuales o Android Virtual Device Manager. Cuando pulsamos sobre este botón se nos va a abrir una ventana en la cual vamos a poder crear un nuevo dispositivo virtual. Dentro de esta pantalla vamos a poder crear un dispositivo, ya sea un emulador de televisión, de teléfono, de smartwatch, de tablet o de pantalla de automóvil. En este caso vamos a crear un dispositivo, un emulador de teléfono, y acá se nos ofrecen diferentes versiones de dispositivos comerciales como el Pixel, hasta dispositivos genéricos con diferentes tamaños de pantalla y densidad de pantalla. Los dispositivos o los emuladores que creemos que tengan este icono del Play Store, pues son los que van a tener soporte para esta herramienta. Esto va a hacer que nuestro emulador ocupe más espacio en disco, y si el almacenamiento en nuestro computador puede llegar a ser un problema, se recomienda usar un dispositivo genérico con una pantalla, por ejemplo, de 4.7 pulgadas y una densidad que sea relativamente alta. Igualmente, podemos usar dispositivos con pantallas aún más pequeñas y resoluciones aún más bajas. Esto con el propósito de hacer que la emulación sea un poco más rápida. Entonces vamos a crear en este caso, por ejemplo, un Nexus 4. Damos siguiente. Acá nos van a aparecer las opciones de imágenes del sistema o de versiones de Android que podemos instalar en nuestro emulador. Si no tenemos ninguna descargada, podemos seleccionar una de estas que nos recomiendan, pulsar aquí en Download y descargar dicha versión de Android. Dentro de las recomendadas están desde Lollipop, Android 5.1, hasta Android 11, que sería Android R. Una buena práctica sería en algún momento poder probar nuestra aplicación con diferentes versiones del sistema operativo si es que no contamos con suficientes dispositivos reales para poder hacer pruebas de nuestro software. En este caso yo tengo descargada la versión Oreo 8.1, voy a seleccionar esta. Si quisiera descargar otra, simplemente la selecciono y la descargo. Voy a seleccionar Oreo 8.1. Acá podemos darle un nombre a nuestro dispositivo virtual, a nuestro emulador. Nosotros acá podemos cambiar, por ejemplo, si deseamos que el desempeño de la emulación sea automática por hardware o por software. Si queremos que nuestro dispositivo tenga un marco o si solamente queremos que se vea la pantalla. Y en las funciones, en la configuración adicional, podemos configurar, por ejemplo, la cantidad de RAM que deseamos darle a nuestro dispositivo. Hay que tener en cuenta que esta RAM que nosotros dispongamos acá es almacenamiento o RAM que vamos a disponer de nuestro computador cuando el emulador esté funcionando. Entonces, dependiendo de las capacidades que tengamos, pues podemos usar las configuraciones recomendadas, las que vengan por defecto, o podemos modificar estos valores. Lo mismo acá el almacenamiento interno. Podemos dejarlo acá por defecto en 800 megabytes o podríamos aumentarlo si es que nuestro equipo de trabajo lo permite. Bien, aquí podemos dar finalizar. Esperamos a que se cree el dispositivo virtual. Esto puede tomar unos segundos o unos minutos dependiendo de nuestro equipo. Y una vez termine de crearlo, vamos a iniciarlo. Muy bien, una vez el dispositivo está creado, acá podríamos editarlo en algún momento y cambiar alguna de sus configuraciones. Acá nos aparece un menú donde si queremos ahorrarnos algo de tiempo para la creación, podemos duplicarlo, podemos limpiar los datos que se hayan almacenado, podemos ver detalles de este, borrarlo o detenerlo si está ejecutándose.
Para ejecutarlo vamos a pulsar aquí en el botón de lanzar el emulador. Cuando lo pulsemos, se nos va a abrir dentro del IDE de Android Studio, si estamos usando la última versión de Android Studio, se nos va a abrir el emulador en este espacio de acá, en esta pestañita Emulator. Esperamos un momento mientras el emulador carga nuevamente. Esto puede tomar cierto tiempo dependiendo de nuestro dispositivo. Y pues aquí vamos a ver cómo el emulador, ya que decidimos ponerle un frame, un marco, pues se va a ver como un dispositivo real. El sistema operativo aquí está iniciando como cualquier otro dispositivo real. Y una vez termine de cargar, pues se nos va a presentar la interfaz de un dispositivo, en este caso con Android 8.1. Una vez nuestro emulador ha cargado, ya podemos ejecutar en él nuestra aplicación. En este espacio de acá, si tuviéramos, por ejemplo, más dispositivos virtuales creados o incluso nuestro smartphone real, físico, conectado por USB a nuestro computador, podríamos ejecutar la aplicación en cualquiera de ellos. En este caso, pues lo voy a ejecutar en el dispositivo que acabo de crear y lo único que nos quedaría por hacer es ejecutar nuestra aplicación. Pulsamos el botón de Run App. Esperamos a que se haga todo el proceso de compilación del proyecto, se genere el APK, que es el archivo, el ejecutable que finalmente se va a instalar en el dispositivo destino y una vez se termine la instalación de la aplicación, esta se ejecutará de forma automática. Hay que tener en cuenta que una vez instalada la aplicación ya no vamos a necesitar nuestro smartphone o nuestro emulador virtual todo el tiempo conectado al proyecto, sino que en cualquier momento vamos a poder iniciar nuestra aplicación sin necesidad de tener que volver a ejecutar de cero todo el proyecto. Entonces esperamos unos segundos. Esto nuevamente dependerá mucho del tipo de máquina que tengamos. Para el desarrollo de este tipo de aplicaciones se recomienda tener un equipo con una buena cantidad de memoria RAM, mínimo 8 GB, recomiendo yo, y una buena unidad de procesamiento, una buena CPU, que le permita pues a la máquina responder de forma adecuada y pues con tiempos no tan extensos. Muy bien, una vez ha cargado nuestra aplicación en nuestro emulador, podemos darnos cuenta que los diseños que realizamos para las diferentes pantallas no fueron suficientes para acoplarse adecuadamente a una pantalla más pequeña. Nosotros, si volvemos a la vista de archivos de proyecto, podemos ver que en la carpeta Layout dejamos la actividad de login con un diseño para orientación portrait y para orientación landscape, y este quedó como el diseño por defecto para todas las pantallas de smartphones. Y adicional desarrollamos un diseño para tablets de 7 pulgadas en modo portrait y en modo landscape. Nunca consideramos en ese momento el diseño o soportar pantallas más pequeñas, pantallas de 4 pulgadas, que es más o menos la de este emulador. Entonces, como este diseño que hicimos de Main Activity eh, se hizo pensado en pantallas de 5 pulgadas, o sea, smartphones de 5 pulgadas, vamos entonces a crear dentro de la carpeta res un nuevo directorio de recursos y teniendo en cuenta las características de las pantallas que habíamos visto en un video anterior, tenemos que podemos crear, en este caso, el diseño que ya está para smartphones es el adecuado para pantallas de 5 pulgadas, o sea, pantallas con un ancho mínimo más pequeño de 480 dpi. Vamos entonces a crear nuestra carpeta layout con el nombre layout SW480dp y vamos a crear también
carpeta layout SW480dp en orientación portrait. En este caso, entonces, en estas dos carpetas vamos a meter nuestros archivos o una copia del archivo activity main en orientación portrait y una copia del archivo activity main en orientación landscape. En la carpeta landscape para pantallas de 5 pulgadas. Y en ese caso deberíamos dejar en nuestra carpeta layout entonces el diseño para pantallas de menor tamaño. En este caso para pantallas de 380, 320 dp de ancho más pequeño. Entonces vamos a rediseñar este Activity Main para que se adapte a la pantalla de este emulador. Entonces esta imagen, que está demasiado grande para esta pantalla, vamos a definirle un ancho y un alto, por ejemplo, de 150 dp. Y hacemos lo mismo con el alto de la imagen. Pasamos a la imagen de emisión TIC y le daremos el mismo tamaño. Habiendo cambiado el tamaño de estas dos imágenes, ya hemos reducido el espacio que ocupaban verticalmente y esto nos ha dejado un poco más de espacio para el resto del contenido. Vamos a ejecutar nuevamente nuestra aplicación y deberíamos ver cómo se reinicia esta en el emulador y aplicar el nuevo diseño que dejamos en las carpetas Layout y Layout Land para dispositivos con pantallas de alrededor de 4 pulgadas. Aquí podemos ver que entonces al reducir el tamaño de las imágenes verticalmente, el espacio disponible para el resto del contenido de la actividad pues se amplió y en este caso el botón que se veía bastante pequeño de alto ya tiene un tamaño un poco más adecuado. También podemos, por ejemplo, cambiar el tamaño del texto para hacerlo más pequeño y de esa forma también optimizar mejor el espacio. Vamos entonces a probar nuestra aplicación. Si yo escribo un correo que no coincide con el correo que vamos a, o un nombre de usuario que no coincida con el texto que vamos a usar para comparar a la hora de pulsar el botón login, si revisamos nuestro archivo main activity, si revisamos nuestro archivo main activity, nos vamos a dar cuenta que si el usuario coincide con este que tenemos acá, pues él entra a preguntar por el password, pero si no, salta y no hemos implementado ningún tipo de código para que muestre, por ejemplo, un mensaje de error. En este caso, entonces solamente vamos a ver que la aplicación responde a la interacción cuando el usuario y la contraseña son correctos, que en ese caso lo que hace es iniciar la segunda actividad. Entonces, si yo aquí pulso el botón de login, no va a suceder absolutamente nada. Él viene, compara, el nombre de usuario como no coincide, simplemente salta y no hace nada. Si yo escribo entonces el usuario correcto, y la contraseña correcta,
Cuando pulse el botón Login va a comparar que el usuario sí coincide, la contraseña también coincide y entonces crea el intent e inicia la nueva actividad. Aquí se ha iniciado entonces la nueva actividad que nuevamente esta solamente tenemos un diseño de ella y debemos proveer los diferentes diseños para soportar entonces las pantallas de 7 pulgadas en modo Portrait y Landscape, las pantallas de 5 pulgadas en modo Portrait y Landscape y en la carpeta que dejamos por defecto las pantallas de 4 pulgadas o alrededor de ese tamaño. En el espacio que tenemos acá del emulador vemos que podemos encenderlo o apagarlo, aumentar o disminuir el volumen, cambiar la orientación, pulsar el botón Back, que sería este mismo de acá, el Home, el Overview, tomar un screenshot o un pantallazo y pues revisar los pantallazos que hemos tomado. Con esto finalizamos este video. Hemos aprendido entonces cómo darle vida a nuestra aplicación agregando un poco de interactividad al botón de login. Vimos cómo a través de una intent podemos iniciar una nueva actividad, cómo podemos crear referencias de los objetos que están en pantalla y a través de estas referencias poder extraer información como en este ejemplo el texto. Y repasamos un poco lo que habíamos visto en un video anterior sobre cómo hacer diseños de actividades, cómo hacer un buen uso del linear layout y adicionalmente cómo proveer recursos para pantallas de diferentes tamaños. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.